Nunca voy a olvidar ese calor. Era como si el sol se hubiera estacionado encima de la carretera, sin moverse. Yo venía bajando por la México 57, cansado, con la camisa pegada al cuerpo por el sudor y los ojos ardiendo de tanto dirigir. Eran más o menos unas 3 da tarde. Solo pensaba en llegar a un parador, comprar una soda fría y cerrar los ojos unos minutos. Pero justo entre San Juan del Río y Apaseo, la vi. Una muchacha sola al borde de la pista, flaca, con la mochila colgando de un hombro y los tenis sucios como de andar kilómetros, y un papel arrugado en la mano, apretado como si le ardiera. Frené por instinto. No suelo dar aventón, mucho menos a mujeres solas, pero había algo en su forma de mirar, como si ya me conociera. Se subió sin hablar mucho, apenas dijo que iba para Querétaro, y por un buen rato no dijo más, solo miraba por la ventana, agarrando ese papel como si le doliera soltarlo. Yo seguí en silencio, pero por dentro algo se me movía, hasta que abrió la boca y me dijo, mi papá era trailero y se llamaba Manuel Vargas. Me quedé frío, me giré despacio con el corazón golpeando fuerte, y entonces me mostró el papel. Una copia vieja de un acta de nacimiento, con mi nombre escrito donde decía «Padre». Encosté el camión a un lado de la pista sin decir nada. Tenía las manos sudadas, no del calor, sino de los nervios. Tomé el papel que me alcanzaba, y lo primero que vi fue mi nombre, en letras negras ya medio borrosas. Manuel Vargas, en el campo de padre. Mi garganta se cerró. No sabía si preguntar, si negar, si bajarme y echar a correr, pero ella me miraba fijo, sin enojo, sin exigencia, como quien ya lloró todo lo que tenía que llorar. Dijo que se llamaba Camila, que su madre, Estela Ramírez, trabajaba en una papelería en Celaya, y que antes de morir le confesó que había tenido un romance con un trailero, que ese trailero era yo. Me acuerdo que apagué el motor. El silencio fue pesado, largo, como si hasta el lobo estuviera conteniendo el aliento. Me apoyé sobre el volante y cerré los ojos. Estela. Hacía más de 20 años que no pensaba en ella. La conocí en una de esas paradas rápidas cuando uno anda solo de más y cualquier conversación se vuelve un refugio. Nunca supe que había quedado embarazada. Nunca volví a buscarla. Fui un cobarde, eso lo sé ahora. Pero en ese momento solo podía mirar a esa muchacha frente a mí y pensar, ¿cuántas veces se habrá preguntado quién era yo? ¿Cuántas veces soñó con este encuentro? Ella no me pedía nada. No quería explicaciones, ni disculpas, ni historias largas. Solo dijo que necesitaba entender, que su mamá ya no estaba, y que antes de irse le dejó ese nombre, el mío. Yo sentía que el corazón me latía en la garganta. Mirarla era como ver un pedazo de mi pasado que creía enterrado. Le pregunté si quería bajar, si quería que la llevara a otro lugar, pero negó con la cabeza y dijo, «Si usted me permite, quiero seguir hasta Querétaro con usted. No tengo prisa». Me acomodé en el asiento. Puse el cinturón y arranqué el motor. Nunca un trayecto de 100 y tantos kilómetros me pareció tan largo. Compa, si usted está escuchando esto desde algún rincón del mundo, le pido algo. Comente aquí abajo de dónde es. A veces uno siente que estas cosas solo le pasan a uno, pero sé que no. Sé que hay historias así rodando por todo lado. Yo quise compartir la mía porque tal vez alguien más también tenga un nombre en un papel viejo y necesite valor para buscarlo. Esto que estoy contando me cambió. Y aunque todavía estoy tratando de entender muchas cosas, hay algo que sí sé. Hay silencios que no se pueden seguir guardando. Seguimos en silencio por varios kilómetros. Solo se escuchaba el motor, el aire caliente entrando por la ventanilla y ese crujido suave del papel en sus manos. Yo la miraba de reojo, sin saber bien qué decir. Notaba cómo respiraba hondo, cómo apretaba los labios cada vez que pasábamos por una curva, hasta que, de repente, rompió el silencio con algo
tan simple que me quebró por dentro. Mi mamá decía que usted era un buen hombre, solo que no se dio cuenta a tiempo. Esa frase me cayó como piedra en el pecho. Me dieron ganas de orillarme y llorar, pero seguí firme, con los ojos clavados en la carretera. No merecía ese perdón, y sin embargo, ahí estaba. Le pregunté por su madre. Quise saber cómo fue su vida, qué sabía de mí, si me buscó antes. Me respondió tranquila, como quien ya repasó esas respuestas 1000 veces. Estela le habló poco de mí. Solo le dijo que yo era libre, que no sabía amar en el sentido común, pero que tenía un corazón grande, aunque lo escondía detrás del volante. Me contó que aprendió a leer con periódicos viejos que su mamá traía de la tienda, que juntas hacían figuritas de papel para vender en el parque, y que a veces escribían cartas al papá que vivía en la carretera, sin saber si alguna vez iban a ser leídas. Yo tragaba en seco, sintiendo que cada palabra de esa niña me reconstruía y me partía al mismo tiempo. En un momento bajó la ventanilla y dejó que el viento le despeinara el cabello. Cerró los ojos, como si por fin pudiera respirar. Yo la miré y no vi a una desconocida. Vi algo mío, algo que había ignorado toda una vida, pero que ahora se sentaba ahí al lado, respirando el mismo aire y compartiendo el mismo rumbo. Pensé en todo lo que me perdí. Su primer paso, su primer dibujo, su voz diciendo «papá» a la nada. Me sentí pequeño, torpe, pero también agradecido por esa segunda chance que la vida me estaba dando, aunque fuera tarde. Ella me ofrecía su historia sin rencor, y eso no se encuentra fácil. Paramos en una estación vieja, una que yo conocía bien. Antes era bulliciosa, llena de vida, con meseras que servían café aguado y traileros que contaban chistes malos. Ahora estaba abandonada, con los vidrios rotos y la pintura cayéndose de las paredes. Camila bajó sin decir palabra, caminó hasta el borde del andén y se quedó mirando al horizonte. Luego volteó hacia mí y dijo: «Aquí empezó mi historia. Mamá decía que fue aquí donde lo conoció». Me quedé helado, no por el lugar, yo ya ni lo recordaba bien, sino por lo que representaba. Para ella, ese punto muerto en el mapa era el principio de todo. Para mí, era apenas una escala más que nunca valoré. Me senté en una de las banquetas rotas, mientras ella caminaba por el lugar como quien busca algo que ya no está, pero igual necesita ver. El sol golpeaba fuerte y el viento traía ese olor viejo de aceite seco, polvo y abandono. «Aquí venía ella a veces», murmuró Camila. «No sé por qué, pero decía que sentía algo cada vez que pasaba por aquí». Yo no dije nada, porque no sabía si lo que sentía era vergüenza, culpa o una mezcla rara que solo entiende quien ha vivido demasiado tiempo huyendo de sí mismo. Apreté los puños sobre las rodillas, como si eso me ayudara a no quebrarme. Antes de volver al camión, me detuve frente a una pared aún en pie. Había un grafiti viejo, medio borrado, con 2 iniciales encerradas, en un corazón. No eran nuestras, pero igual me dolió. Pensé en lo que podría haber sido. En una vida distinta, si yo hubiera tenido el valor de quedarme, de formar algo. Pero no. Preferí seguir ruta, dormir solo, llenar libretas con kilómetros en vez de historias. Me giré, la vi sentada dentro del lobo, con la mochila en el regazo esperándome, y ahí entendí algo. Ella no venía a reclamar nada. Venía a reconstruir su origen, a juntar piezas que yo ni sabía que había dejado tiradas. Seguimos. Viaje con el sol, empezando a inclinarse, pintando todo de un tono dorado y cansado. Camila apoyó la cabeza en la ventana y miraba los campos pasar, como si intentara armar un rompecabezas que solo ella conocía. Yo no decía nada, solo dejaba que el motor hablara por mí. Pero ese silencio ya no era incómodo, era otro, uno que decía «estamos aquí», sin necesidad de palabras. De vez en cuando me lanzaba preguntas suaves, como al pasar: «¿Alguna vez dormiste en el desierto?».
¿Pasaste alguna Navidad en solo? Y yo respondía con lo poco que sabía decir, sin adornos, pero con el corazón. Por primera vez, mis historias no eran solo ruido de fondo. A ella le importaban. En un momento, metió la mano en su mochila y sacó una cajita de cartón vieja, con cinta adhesiva por todos lados. «Mamá guardaba esto como un tesoro», dijo. La abrió con cuidado, como si tocara algo sagrado. Adentro había fotos viejas, una mechita de cabello atada con un lazo azul descolorido y una carta doblada muchas veces, con mi nombre escrito a mano. No la abrió, solo la sostuvo contra el pecho con los ojos brillando. Todavía no estoy lista para leerla, pero necesitaba que supiera que ella nunca se olvidó de usted. Sentí como si el camión entero se quedara en silencio. Apagué el motor, puse las manos sobre el volante y por dentro me temblaba todo. Esa carta, no hacía falta leerla. El simple hecho de que existiera me decía todo lo que necesitaba saber. Estela no me odiaba, no me borró. Guardó un pedazo de mí durante años sin que yo lo supiera. Camila volvió a guardar todo con cuidado, como quien protege algo que todavía duele. Y luego, sin mirar, dijo bajito, «¿Usted quiere saber de mí? ¿De verdad?» No supe qué responder de inmediato. Solo asentí con la cabeza, y ella comenzó a contarme cosas simples. Lo que estudiaba, lo que le gustaba dibujar, cómo le costaba dormir desde que su mamá se fue. Cada frase era una grieta nueva en esa pared que yo había construido durante décadas. Y no me molestaba. Al contrario, me aliviaba. Más tarde paramos en una gasolinera de paso. Ella bajó a comprar agua y unas galletas, y yo aproveché para lavarme la cara. Me miré en el espejo del baño, y por primera vez en años no supe bien quién era el tipo que me miraba de vuelta. Tenía los ojos rojos, el cuello quemado por el sol, las arrugas marcadas por el tiempo. Pero había algo más, algo nuevo, como si de a poco el rostro de un hombre perdido empezara a encontrar dirección. Cuando volví al camión, ella ya estaba sentada en su asiento, con las piernas cruzadas y una sonrisa tímida. «¿Todo bien?», me preguntó. Yo asentí, pero la verdad es que no estaba todo bien. Estaba empezando a estar mejor. Después de eso, el camino se volvió más liviano. Pusimos música en la radio vieja del Lobo, una de esas canciones rancheras que cuentan historias tristes. Y por primera vez, ella tarareó una parte. Yo no dije nada, pero por dentro sonreí. Me di cuenta de que había pasado toda la vida viajando con la carga equivocada. Pensaba que lo mío era llevar motores, piezas, cajas, pero esa tarde, con Camila al lado, entendí que la carga más pesada era la que nunca había querido enfrentar, la del abandono, la de las decisiones que uno prefiere olvidar. Y sin embargo, ahí estaba ella, dándome la oportunidad de manejar diferente. Antes de llegar a Querétaro, pasamos por un tramo de cerros bajos, donde el atardecer se cuela entre las piedras. Ella sacó el teléfono y tomó una foto por la ventana. «Mi mamá amaba estos paisajes», dijo. «Decía que aquí el cielo parecía más sincero». Yo no sabía que el cielo podía ser sincero o no, pero esa frase se me quedó grabada. Porque de algún modo, sí, ese cielo parecía hablarnos, como si nos dijera que aún quedaban cosas por reparar y que el tiempo, aunque tarde, todavía podía darnos una oportunidad. Llegamos a Celaya al día siguiente, temprano. Ella me pidió, con voz tranquila pero firme, que fuéramos al panteón donde descansaba su mamá. No supe qué decir, solo asentí y busqué la dirección en el GPS. Cuando bajamos, el aire olía a tierra húmeda y bugambilias. El lugar era sencillo, sin lujos. Caminamos en silencio hasta una tumba de piedra clara con letras grabadas a mano. Estela Ramírez, tu luz vive en quien te amó. Me quedé parado frente a esa frase, sintiendo que el pecho se me apretaba. Luego, sin que me lo pidieran, me arrodillé. No para aparentar nada. Fue puro instinto. Y ahí, con la frente baja,
Dije lo único que podía salir de mí. Perdóname, Estela, fui cobarde, pero ahora estoy aquí por ella. Camila se agachó a mi lado y me tomó la mano. No la solté. Sentí su piel tibia, firme, como si me anclara a este momento. Mi mamá decía que usted era un buen hombre, repitió, solo que aún no lo sabía. Cerré los ojos. No lloré, pero todo dentro de mí se quebró. Era como si esa frase me limpiara por dentro, como si cada palabra borrara un poco del polvo que me había ido cubriendo el alma con los años. No dije nada más. No, hacía falta. Solo me quedé ahí con ella frente a esa tumba, en paz, por primera vez en mucho tiempo, en paz. Después del panteón no teníamos apuro. Yo no tenía carga pendiente ni horarios que cumplir, y ella tampoco tenía a dónde correr. Así que seguimos rodando, sin destino claro. Parábamos donde queríamos, comíamos donde olía bien y hablábamos de todo o de nada. En una gasolinera al sur de Salamanca le enseñé cómo se revisa el aceite del camión. En otra, más adelante, la dejé subir al asiento del conductor y manejar unos metros en línea recta. Se reía nerviosa, pero con una emoción que me llenaba el pecho. Era como ver una parte mía tomando fuerza, agarrando el volante de su propia historia. Una noche, acampamos al lado de una estación abandonada. Pusimos 2 sillas afuera, sacamos un par de cobijas y nos quedamos viendo las estrellas. Me preguntó si alguna vez estuve realmente enamorado. Le conté de una mujer en Sonora que me enseñó a bailar mal corridos, pero que yo dejé ir por miedo. Luego le pregunté si ella había amado a alguien. Me dijo que sí, pero que esa persona se fue sin explicaciones. Tal vez era su manera de repetirme lo que usted hizo con mamá, soltó sin rencor. Y en ese momento entendí. Ella no solo había heredado mis ojos o mi forma de callar, también había heredado mis ausencias, y eso dolía más que cualquier espejo. Al día siguiente, antes de salir otra vez a la ruta, ella me alcanzó un termo con café. Lo había preparado en una tiendita usando una cafetera vieja de mostrador. No está muy bueno, pero es lo que hay, dijo sonriendo. Lo tomé y al probarlo me reí. Era exactamente igual al que tomábamos hace 20 años en los paradores. Amargo, tibio, con más historia que sabor. Y fue ahí, con ese café en la mano y ella sentada en el escalón del camión, que algo se asentó dentro de mí. No era una felicidad eufórica, era algo más tranquilo, como si la vida, por fin, se hubiese detenido el tiempo justo para dejarme respirar. No hablamos más de Estela ese día, no hacía falta, pero cada vez que ella mencionaba algo de su infancia, el cuaderno donde escribía canciones, el día que se rompió el brazo y nadie la fue a buscar a la escuela, yo lo sentía como una bofetada y un regalo al mismo tiempo, porque aunque dolía saber que no estuve, también era un privilegio que ella me dejara conocer esas partes suyas. No todos tienen esa segunda oportunidad. Muchos mueren sin saber que dejaron algo tan valioso atrás. Yo la tenía ahí, en carne y hueso, con los ojos de su madre y el carácter mío, y no pensaba desperdiciarlo. En una curva larga, cerca de Irapuato, ella me pidió que parara un momento. No dijo por qué. Simplemente bajó, caminó unos pasos por la orilla de la carretera y se quedó mirando el horizonte. Yo la seguí en silencio. Aquí fue donde mamá me trajo una vez, solo para ver el atardecer, me dijo. Me sentó en una piedra y me dijo que no necesitábamos entender todo, que a veces basta con sentir que estamos vivos. La escuché sin interrumpirla, porque había verdad en eso, porque a veces uno pasa la vida entera queriendo explicaciones y se le escapan los momentos que realmente importan. Le ofrecí quedarnos ahí un rato más. Saqué 2 refrescos de la hielera, nos sentamos sobre el borde del asfalto y por primera vez no hubo peso. No hubo silencio incómodo ni recuerdos apretando el pecho. Solo el sol bajando despacito y el ruido lejano de un tráiler que pasaba sin saber que justo ahí,
en ese rincón perdido, un padre y una hija estaban aprendiendo a reconocerse. ¿Y ahora qué sigue?, me preguntó. La miré con calma. Lo que tú quieras, hija. Yo ya no tengo prisa. Lo dije sin pensar mucho, pero al pronunciar esa palabra, hija, sentí que algo dentro de mí se cerraba, o tal vez se abría por primera vez. Antes de separarnos, porque cada uno tenía su vida armada de algún modo, ella me miró con una expresión que no voy a olvidar jamás. No era tristeza, era esa mezcla rara de esperanza con miedo. No vine a buscar un papá, me dijo. Vine a buscar respuestas, pero encontré más. Yo no supe qué decir. Solo la abracé. Un abrazo torpe, de esos que uno no da hace años, pero que salen del alma. Y ahí, con los dos al lado del camión, sentí que la carretera me había devuelto algo que ni siquiera sabía que había perdido: el derecho a cuidar, aunque fuera tarde. Antes de que se bajara en la central de autobuses de Querétaro, le propuse algo. ¿Y si me acompañas una ruta más? Sin presión, solo para seguir hablando un poco. Ella me miró, dudó unos segundos y sonrió. Va, pero yo elijo la música. Nos reímos los dos, y así lo hicimos. Tomamos una foto en la cabina del Lobo, los dos con cara de recién amanecidos y el sol entrando por la ventanilla. Ella la subió a sus redes y escribió: la carretera me dio lo que la vida me negó. Mi inicio tiene nombre y maneja un camión blanco llamado El Lobo. Yo la leí más tarde, en silencio, y sentí que por fin, después de tantos años rodando, había llegado a Pissintotam, algún lugar. Después de eso, no hicimos planes grandes, no hablamos de futuro ni de compromisos, solo seguimos rodando. Ella aprendía rápido cómo calcular el consumo, cómo oír el sonido del motor y saber si todo iba bien, cómo encontrar los mejores lugares para comer sin caer en trampas de carretera. Pero más allá de eso, aprendía a estar, a compartir silencios sin peso, a acompañar sin preguntar. Y yo, que pasé la vida creyendo que la soledad era lo más seguro, empecé a entender que hay compañía que no invade, solo abraza. Una mañana, después de dormir en un parador en las afueras de León, la vi bajarse del camión con el cabello suelto, unos jeans gastados y esas botas que yo le había comprado en una gasolinera. Caminaba con paso firme, como si siempre hubiera pertenecido a esa vida. Me acerqué y le dije en broma: «Ya pareces trailera, ¿eh?». Y ella, sin mirarme, respondió: «No parezco, ya soy». Me reí, y ahí supe que no importaba si nos quedábamos en esa ruta o tomábamos otra. Mientras siguiéramos compartiendo el volante, el destino poco importaba. Un día cualquiera, mientras esperábamos que cargaran el camión en una bodega al sur de Aguascalientes, ella se sentó en la sombra del remolque y comenzó a dibujar. No sabía que tenía esa habilidad. Usaba un cuaderno viejo y un lápiz corto, y trazaba con calma, como si el mundo no tuviera prisa. Me acerqué sin hacer ruido. Lo que dibujaba era el lobo, y a los dos sentados en la cabina. «Así me acuerdo de nosotros», dijo sin levantar la vista. No supe qué contestar. Solo me senté a su lado. A veces, la forma más honesta de hablar es quedarse en silencio. Esa tarde me quedé pensando en todo lo que nunca había imaginado vivir. Si alguien me lo hubiera contado un año atrás, me habría reído. Pero ahí estaba yo, con una hija que no sabía que tenía, compartiendo ruta, café, música y recuerdos que no habíamos vivido, pero que estábamos empezando a construir. No necesitábamos etiquetas ni explicaciones a cada paso. Éramos dos personas que, a su manera, habían decidido no soltar lo que la vida, de forma rara y casi milagrosa, les había devuelto. Una noche, mientras cruzábamos un tramo largo y recto de Zacatecas, con el cielo lleno de estrellas, ella me preguntó: «¿Y si esto no hubiera pasado? Si nunca me hubieras recogido aquel día?». Me quedé pensando, con las manos firmes en el volante. Tal vez seguiría rodando sin saber lo que me faltaba.
respondí. Y yo, dijo ella, seguiría escribiendo cartas a alguien que nunca iba a leerlas. Nos miramos. No hubo drama, solo una certeza tranquila de que por alguna razón el universo había decidido que era el momento. No antes, no después, justo ahí. Paramos en una estación con vista a unas montañas lejanas. El viento soplaba fuerte esa noche, pero no molestaba. Era de esos vientos que limpian, que te hacen sentir despierto. Me senté en el estribo del camión, ella se apoyó en mi hombro y nos quedamos ahí, escuchando una canción vieja que sonaba en la radio. No hablábamos, pero todo lo que teníamos que decir estaba en ese gesto. Por dentro, yo sabía que la herida estaba ahí, pero ya no dolía igual. Porque esta vez no iba a dejarla sola. Unos días después, mientras revisábamos la presión de los neumáticos antes de salir, me acerqué a ella con una propuesta. Camila, ¿y si hacemos esto más seguido? No por obligación, solo porque me gusta tenerte cerca. Me miró seria al principio, como si evaluara si lo decía en serio, pero luego sonrió, de esas sonrisas que te aflojan el alma. Va, pero yo sigo eligiendo la música. Le dije que sí. No necesitaba más condiciones. A veces uno cree que necesita promesas grandes, pero en realidad basta con que alguien se quede. Desde entonces, seguimos rodando juntos. No todos los días, no todas las rutas, pero lo suficiente como para que el lobo ya no suene vacío. Ella ahora usa botas, jeans y un chaleco que heredó de un trailero que conocimos en un parador. Tiene el pelo suelto, la mirada más clara y una risa que ya no es tímida. Yo sigo aprendiendo, a escuchar, a pedir perdón, a estar. A veces me sorprendo buscándola con los ojos cuando bajo a cargar combustible, como si mi corazón ya supiera que ahora, sin ella al lado, me falta algo. A veces, cuando vamos rodando de noche, con la carretera vacía y el mundo durmiendo, Camila se queda dormida con la cabeza recostada en el vidrio. Yo bajo el volumen de la radio y dejo que el motor cante bajito. En esos momentos pienso en Estela, en todo lo que me perdí, pero también en todo lo que ahora tengo. La vida no te devuelve el tiempo, eso lo sé. Pero a veces, si uno se detiene en el lugar correcto, en el momento justo, el tiempo te da una segunda vuelta. No sé cuánto dure esto, ni si el lobo aguantará muchos años más, pero cada kilómetro con ella vale como 1000 de los de antes. No vine a contar esto buscando lástima, compas. Lo comparto porque quizás del otro lado alguien también esté esperando una señal, una palabra, una historia que le diga que no está solo. Y si eso sirve para que uno más encuentre su camino, entonces todo esto valió la pena. Si llegaste hasta aquí, gracias de corazón. Esta historia no es solo mía, es de todos los que alguna vez sintieron que era tarde y aún así decidieron frenar y mirar a su lado. Si algo de esto te tocó, te hizo pensar en alguien o te recordó una parte tuya, cuéntamelo en los comentarios. Decime desde dónde estás escuchando, porque aunque la ruta sea larga, saber que estamos conectados hace la carga más liviana. Este canal recién empieza y cada historia que compartimos acá es un pedacito de lo que somos en la carretera. Si podés, deja tu like, suscríbete y compartí este video con alguien que confíes. Gracias por escuchar hasta el final. Que Dios te acompañe en cada camino. Nos vemos en la próxima historia.